Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 415. 415. De Postcorda Lápides. Ok. Después de haber trazado la figura en breves palabras de la configuración del convento, no es inútil hablar de las configuraciones materiales. El lector tiene ya alguna idea de ella. El convento del pequeño Picpus de San Antonio ocupa casi completamente el vasto trapecio que formaba las intersecciones de las calles Polonceau, Droit-Mur, la pequeña Picpus y el callejón condenado, que en los antiguos planos se llamaba calle Aumarat. Esas cuatro calles rodeaban el trapecio como si fuesen un foso. El convento se componía de varios edificios y un jardín. El edificio principal, tomado completo, era una juxtaposición de construcciones híbridas, que miradas a vista de pájaro parecían una escuadra colocada en el cielo. El brazo colocado en el suelo. El brazo mayor de esta cuadra ocupaba todo el trozo de la calle Droit-Mur, comprendido entre la calle de Picpus y la calle Polonceau. El brazo menor era una fachada alta, gris, severa, con rejas que daba frente a la calle Picpus. En su extremidad estaba la puerta cochera, número 62. Hacia el medio de esta fachada, el polvo y la ceniza habían blanqueado una puertecita vieja, cintrada en que las arañas trabajaban su tela, que solo se abría 1 hora o 2 a los domingos. Y en las raras ocasiones en que salía del convento, el ataúd de alguna religiosa era la entrada pública de la iglesia. El ángulo de la escuadra era una sala cuadrada, que servía para guardar el servicio y que las religiosas llamaban la despensa. En el brazo mayor estaban las celdas de las madres y de las hermanas, y el noviciado. En el menor las cocinas, el refectorio rodeado del claustro y la iglesia. Entre la puerta número 62 y el extremo del callejón Aumarat estaba el colegio, que no se veía desde fuera. El resto del trapecio formaba el jardín, que estaba mucho más bajo que el nivel de la calle de Polonceau y que había cerca mucho más alta por dentro que por fuera. El jardín ligeramente convexo tenía en el centro de una alturita un hermoso abeto agudo y cónico, del cual partían de la punta central de un escudo 4 grandes calles y otras 8 menores, colocadas 2 a 2 entre las primeras, de tal manera que si el recinto hubiese sido circular, el plano geométrico de estas calles habría parecido una cruz puesta sobre una rueda. Las calles iban a terminar en las tapias irregulares del jardín y por tanto eran desigual en longitud. Estaban cubiertas de grosellas. En el fondo, una calle de grandes álamos iba desde la ruina del antiguo convento, que estaba en el ángulo de la calle Droit-Mur, la casa del pequeño convento, que estaba en el ángulo de la calle Aumarat. Antes de llegar al convento pequeño se formaba lo que se llamaba el jardincillo. Añádese un patio, infinidad de ángulos desiguales, iguales,
formados por las habitaciones interiores, paredes de prisión y que tenían por toda perspectiva vecindad la negra y extensa línea de los tejados que corría al otro lado de la calle Blanchard, y se podrá tener una idea completa de lo que era hace 45 años el convento de Bernardas de Pequeño Picpus. Esta santa casa había sido construida precisamente en el sitio que ocupaba un juego de pelota célebre desde el siglo XIV al XVI, llamado el Juego de los 11.000 Diablos. Todas aquellas calles eran las más antiguas de París. Los nombres Doratmu y Omaha son muy viejos, pero las calles que los llevaban eran aún más viejas. El callejón Omaha se llamó antes la calle de Maugo y la de Doratmu la calle de los rosales silvestres, porque Dios abría las flores antes que el hombre labrase las piedras. 9. Un siglo bajo Natok. Ya que estamos dando pormenores de lo que era en otro tiempo el convento del Pequeño Picpus, y que hemos tenido el atrevimiento de abrir una ventana en este discreto asilo, el lector nos permitirá aún una corta digresión ajena al fondo de este libro, pero característica y útil para demostrar que aún el claustro tiene sus tipos originales. Y típicos. Había en el convento pequeño una mujer centenaria que había ido allí de la abadía de Fonfraude. Antes de la revolución había vivido en el mundo. Hablaba mucho del señor de Miromesnil, guardasellos de Luis XVI, y de un tal Duplat, presidente a quien había conocido a cada momento. Contaba maravillas de la abadía Fonfraude, que era como una ciudad, que tenía calles dentro del monasterio. Hablaba con un acento picardo, que encantaba a las educandas. Cada año renovaba solemnemente sus votos, y en el momento de hacer juramento decía al sacerdote: Monseñor San Francisco de Sales lo prestó en manos de Monseñor San Julián. Monseñor San Julián lo prestó en manos de Monseñor San Eusebio. Monseñor San Eusebio en manos de Monseñor San Procopio. Así, etcétera, etcétera. Así yo lo presto en vuestras manos, Padre mío. Y las educandas se reían bajo el velo, encantadoras y ahogadas sonrisas que hacían fruncir el ceño a las madres vocales. Otras veces la centenaria contaba historias. Decía que en su juventud los Bernardos no cedían a los mosqueteros. Era un siglo hablando, pero era el siglo XVIII. Describiría la costumbre de los cuatro vinos en Champaña y Borgoña antes de la Revolución. Siempre que pasaba por las ciudades de estas provincias un gran personaje, un mariscal de Francia, un príncipe, un duque o par, el ayuntamiento le arengaba y le presentaba 4 vasijas de plata llenas de 4 vinos diferentes. En la primera se leía esta inscripción: vino de mono. La segunda, vino de león. La tercera, vino de carnero. Y en la cuarta, vino de cerdo. Estas 4 inscripciones expresaban los 4 grados porque desciende el borracho. El primero alegra, el segundo irrita, el tercero entorpece y el cuarto embrutece. Tenía un armario cerrado con llave, un objeto misterioso. Al que profesaba mucho afecto. La regla de Fonfraude no le prohibía, no quería enseñarla a nadie. Se encerraba en la celda todo lo que permitía la regla. Se ocultaba siempre que quería contemplarla. Si oía pasos en el corredor, cerraba el armario tan precipitadamente como podían sus débiles manos. Y así que hablaba de eso se callaba. Ella, que era tan habladora,
Las más curiosas se vieron chasqueadas ante el silencio y las más tenaces ante su obstinación. Era, pues, este objeto un motivo de comentarios por todas las que estaban desocupadas o fastidiadas en el convento. ¿Qué podía ser esa cosa tan preciosa, tan guardada, que era el tesoro de la centenaria? ¿Si era algún libro santo, algún rosario único, alguna reliquia experimentada? Todas se perdían en suposiciones. Cuando murió la pobre mujer, corrieron todas al armario más deprisa, tal vez de lo que convenía. Lo abrieron. Encontraron el objeto envuelto en un triple lienzo, como una patena bendita. Era un plato de porcelana cuyas figuras representaban unos amores que huían perseguidos por unos mancebos de botica armados, de enormes jeringas. La persecución abundaba en gestos y en cómicas posturas. Uno de los amores estaba ya calado. Lucha, agita sus alas y trata de volar, pero su matador ríe satánicamente. Moraleja, el amor vencido por el cólico. Este plato muy curioso por lo demás, que tiene quizá el mérito de haber dado una idea a Molière. Existía aún en septiembre de 1845 y estaba en la ventana de casa de un prendero en el Boulevard Beaumarchais. Esta buena vieja no quería recibir ninguna visita de fuera del convento, porque decía, el locutorio es muy triste. Origen de la adoración perpetua. El locutorio casi sepulcral de que acabamos de hablar es un hecho local, que no tiene igual severidad que los demás conventos. En el de la calle del Temple, que era la de la otra orden, es verdad, los postiguillos negros estaban reemplazados por cortinas oscuras. El mismo locutorio era un salón bien entablado, cuyas ventanas tenían cortinillas de muselina blanca, cuyas paredes admitía toda clase de cuadros, retrato de un benedictino con la cara descubierta, floreros y hasta una cabeza de turco. En el jardín del convento de la calle del Temple estaba aquel castaño de Indias, que pasaba por el más hermoso y más grande de Francia, que tenía fama en el pueblo bonachón del siglo XVIII, de ser el padre de todos los castaños del reino. Ya hemos dicho que el convento del Temple estaba ocupado por las benedictinas de la adoración perpetua, distintas de las que dependían del Cister. Esta orden de la adoración perpetua no es muy antigua, cuenta solo unos 200 años. En 1649 fue profanado 2 veces el Santísimo Sacramento, con pocos días de intervalo, en 2 iglesias de París, en San Sulpicio y en San Juan en Grève. Sacrilegio horrible y raro que conmovió a toda la población. El señor prior, vicario mayor en San Germán de los Prados, dispuso una solemne procesión de todo su clero en el que ofició el nuncio del Papa, pero esta expiación no pareció suficiente a 2 dignas mujeres, la señora Courtin, marquesa de Bux, y la condesa de Châteauvieux. El insulto hecho al augusto sacramento del altar, aunque pasajero, no se borraba del alma de estas 2 santas mujeres. Creyeron que no podía ser reparado sino por una adoración perpetua. En algunos conventos de monjas, y ambas, una en 1652 y otra en 1653, hicieron donación de grandes sumas a la Madre Catalina de Bar, llamada del Santísimo Sacramento, religiosa benedictina, para fundar con este fin piadoso un monasterio de la Orden de San Benito. El primer permiso para esta fundación se dio a la Madre Catalina de Bar por el señor obispo de Metz, abad de San Germán, a condición de que no pudiese ser recibida ninguna joven que no llevase 300 libras de renta, que hacen 6,000 libras de capital. Después del abad de San Germán, el rey concedió reales cédulas, y todo reunido a las licencias abaciales y las reales se registró en 1654 en el Tribunal de Cuentas y en el Parlamento. Tal fue la origen y la consagración legal del establecimiento de las benedictinas de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento en París. El primer convento se edificó de nuevo en la calle Cazotte, con las donaciones de la señora de Bux y Châteauvieux. Esta regla pues era distinta de la que seguían las benedictinas llamadas el Cister,
y dependían del abad de San Germán de los Prados, del mismo modo que las monjas del Sagrado Corazón dependen del general de los jesuitas, las hermanas de la Caridad del general de los lazaristas. Era también distinta de la orden de las Bernardas del pequeño Picpus, cuyo interior acabamos de describir. En 1657 el Papa Alejandro VII autorizó por breve y especial a las Bernardas del pequeño Picpus para practicar la adoración de las benedictinas de la adoración perpetua, como las benedictinas del Santísimo Sacramento, pero las dos órdenes no por esto fueron menos distintas. Fin del pequeño Picpus. El convento del pequeño Picpus estaba agonizando desde el principio de la restauración como parte de la muerte del general de la orden, que va desapareciendo con todas las demás desde el siglo XVIII. La contemplación es lo mismo que la oración, una necesidad humana, pero se transformará como todo en lo que ha tocado la revolución y se convertirá de hostil al progreso infavorable. La casa del pequeño Picpus se despoblaba rápidamente. En 1840, el convento pequeño y el colegio había ya desaparecido. No había ya sus claustros, ni viejas ni jóvenes. Unas habían muerto, otras se habían ido. Volaverunt. La regla de la adoración perpetua es una rigidez espantosa ante las cuales las vocaciones retroceden y la orden encuentra novicios. En 45 había unas esparcidas algunas religiosas conversas, de coro ninguna. Hace 40 años había más de 100 religiosas. Hace 15 no había más que 28. ¿Cuántas hay en el día? En 47 la priora era una joven, aún no tenía 40 años, señal de que la lesión se había hecho en un círculo muy pequeño. A medida que disminuye el número se aumenta el trabajo. El servicio de cada uno es más penoso y se esperaba desde entonces el momento que no sería más que una docena de hombros doloridos y encorvados para llevar todo el peso de la horrible orden de San Benito. La carga es muy pesada y es la misma para pocos que para muchos. Su peso aplasta, las monjas mueren. Viviendo el autor de este libro en París muriendo dos, una de 25 años y otra de 23. Esta puede decir como Julia Alpinula. Hic haseo, vivi annus viginti et 3. A causa de esta decadencia, el convento ha renunciado a la educación de las niñas. No hemos podido pasar ante esta casa extraordinaria, desconocida, oscura, sin entrar en ella y sin hacer entrar también a los que nos acompañan y que nos oyen y referir, tal vez con utilidad para algunos, la historia melancólica de Juan Valjean. Hemos penetrado aquella comunidad cuyas antiguas prácticas nos parecen hoy novísimas. Allí está el jardín cerrado, hortos conclusos. Hemos hablado de este sitio singular detenidamente, pero con respeto, a lo menos hasta el punto comprendemos. Hasta el punto en que los pormenores y el respeto son conciliables. No todo lo comprendemos, pero no insultamos a nada. Nos colocamos a igual distancia de Osana de José de Maistre, que llega hasta la consagración del verdugo, y de la burla de Voltaire, que llega hasta el escarnecimiento del crucifijo. Falta de lógica de Voltaire, digámoslo de paso, porque hubiera defendido a Jesús como defendió a Calas. ¿Qué representa el crucifijo aún para los mismos que niegan la encarnación sobrehumana? El sabio asesinado. La idea religiosa ha pasado una gran crisis en nuestro siglo. Se olvidan muchas cosas y es bien hecho, con tal que al olvidarlas se aprenden otras nuevas. El corazón humano repugna el vacío. Es bueno hacer algunas demoliciones, pero a condición de que las sigan nuevas construcciones. Mientras tanto, estudiamos las cosas que ya no existen. Es necesario conocerlas, aunque no sea más para evitarlas. Las falsificaciones del porvenir. Lo pasado es un viajero que puede falsificar el pasaporte. Estaremos prevenidos. Desconfiemos. Lo pasado tiene una fisonomía, la superstición, una máscara, la hipocresía. Denunciamos la fisonomía y arranquémosles la máscara. En cuanto a los conventos, nos presentan una cuestión compleja. La civilización los condena
La libertad los protege.